tuvo un meritorio puntaje por sobre incluso colegios que en términos de recursos los papás invierten bastante más. Está con nosotros a esta hora Francisco Riquelme, que es director del Liceo Bicentenario, para conversar precisamente de este escenario. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Hola Patricio, muy bien, gracias. Aquí estamos felices por lo que tú acabas de mencionar, los resultados de nuestro liceo, de nuestra comuna también. Se destacó bastante. Tuvimos hace poco un reconocimiento de nuestro alcalde, que obviamente premia a todos los estudiantes que se destacaron en nuestra comuna. Y la verdad es que, bueno, destaco que la gran cantidad de estudiantes son egresados de nuestro liceo, quienes obviamente nuestra generación en la que se destacó. Tuvimos 3 puntajes nacionales y muchos estudiantes que estuvieron al borde por un punto de obtener aquel puntaje. Obviamente que esto no se ha dado a conocer en los medios. Tenemos el recién sábado que pasó, el diario Austral menciona a un estudiante del Liceo Bicentenario con un puntaje nacional. Y esa información, obviamente, yo la quiero corregir. Son 3 estudiantes con puntaje nacional, con 1000 puntos en matemática. Quiero nombrarlos y adelante. Después, obviamente, estoy atento a cualquier consulta que me quiera hacer, estimado Patricio. Quiero mencionar a Florencia Paredes Ulloa. Ella es una de nuestras alumnas del 4º año A que obtuvo puntaje nacional en la asignatura de matemática. Anaí Beltrán, también 1000 puntos en la asignatura de matemática. Y Matías Paredes. Ellos 3 son estudiantes que se destacaron este año por rendir una excelente prueba sin errores. Y felices, la verdad. Estamos ocupando el primer lugar en los establecimientos públicos de la región y segundo lugar en los establecimientos públicos en el país, y estamos dentro de los 40 mejores establecimientos de Chile, incorporando también a los particulares subvencionados y particulares pagados. Una gran noticia que nos satisface mucho. Obviamente este es un trabajo que realizamos con mucha fuerza todo el año. Francisco, cuando uno hace la estadística, ¿no?, de la PAES de este año, no tiene que indagar mucho para darse cuenta que finalmente los colegios que obtuvieron, no se habla de puntajes, pero que tuvieron cuantitativamente alumnos en los 1000 puntos, son colegios del Barrio Alto en Santiago, colegios pagados, particulares privados. En Temuco, por otro lado, el Colegio Alemán, que es un colegio particular, ¿no? También obtiene un alto rendimiento. Y ustedes son como el black hole, diría yo, ¿no? De alguna manera el punto negro desde lo positivo, porque escapan la media, ¿no? Y estamos hablando de un liceo público, municipalizado. Entonces uno se pregunta, ¿cuáles son las claves de este liceo público municipalizado, el Liceo Bicentenario de Temuco, para obtener este nivel de rendimiento de los y las estudiantes? Nuestra primera clave son las altas expectativas. Atendemos a estudiantes muy vulnerables y obviamente las expectativas que nosotros aquí se promueven con toda la comunidad es romper este círculo de que las personas que no tienen una situación socioeconómica favorable para poder alcanzar altos niveles de aprendizaje es un error. Nosotros, las expectativas están en ello, en que podemos hacer que los estudiantes, junto con sus familias, apoyarlos y hacerlos creer y apoyarlos para que ellos logren los aprendizajes que se propongan, porque pueden. Estudiantes que se comprometen con su tarea, apoderados que están apoyando día a día para que los estudiantes, sus hijos, estén cumpliendo, estén durmiendo lo que tiene que dormir, descansar, estudiar lo que tiene que estudiar. Y obviamente es un trabajo interdisciplinario en el establecimiento, donde promueve obviamente un clima que favorezca
el aprendizaje, la enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Esa es una parte. Las altas expectativas es, yo creo que puedo, o sea, decirle al estudiante tú puedes. Y esa es una motivación permanente que mantenemos todos los días, en cada aula. Y ahí también el foco está centrado en nuestro establecimiento, en el aprendizaje, como también en lo que tiene que ver con el proceso, con el currículum. Estamos hablando de una regla del 80% de cobertura, de qué es lo que estamos nosotros entregando. O sea, nos preocupamos que el estudiante adquiera las habilidades para poder ir quemando cada una de las etapas, los niveles de su pasar por nuestro establecimiento. Francisco, estaba pensando, estos alumnos que egresaron el año 2022 de cuarto medio, que obtuvieron tan buenos resultados del Liceo Bicentenario, son alumnos que vivieron la pandemia, estaban en segundo, tercero, vivieron entonces días de confinamiento con clases a distancia, lo que complejiza muchísimo más la entrega de contenidos, ¿no? Las metodologías se complejizaron muchísimo más, volvimos con estudiantes completamente cambiados, en muchos casos en dimensiones muy complejas a veces. Aún así obtuvieron buen resultado. Entonces, ¿de qué manera influye efectivamente la pandemia en el proceso educativo que ustedes y en estos estudiantes que ustedes tienen, ¿no? Claro. Fue bastante difícil, yo creo que hasta junio del 2020, cuando ya el Ministerio de Educación nos dijo vamos a trabajar por vamos a priorizar el currículum. Hasta ese momento ya nuestros profesores ya nos habíamos empezado a reinventar con el tema del correo, de las clases en línea, de enviar trabajos a la casa, y obviamente había un control exhaustivo de lo que era la asistencia a clase. Estos estudiantes que salieron, los porcentajes de asistencia en pandemia, hablemos de los 2 años, superó el 90% de asistencia. Estoy hablando de la promoción completa. Y si había algún estudiante que estaba con alguna situación por problema de conexión, el liceo se preocupó de apoyar, el centro de padres también apoyó con algunos computadores, el DAN de Temuco también nos apoyó con señal de internet para poder tener a todos los estudiantes conectados, y eso fue muy favorable. Y si teníamos alguna situación de inasistencia, el equipo de inspectoría también estaba muy preocupado, llamando a la casa para ir verificando cuáles eran las necesidades que teníamos. Estuvimos muy unidos como convivencia, como equipo de trabajo del liceo, el equipo de UTP, de convivencia escolar, para trabajar el tema de contención, y fuimos aprendiendo de esta pandemia y fuimos saliendo adelante. Pero lo que yo destaco, ya que mencionaste lo que tiene relación con la pandemia y lo difícil que fue, destaco el compromiso de los estudiantes. Ellos quedaban solos, sus papás salían a trabajar y los estudiantes estaban conectados a clase. En cada una de sus clases, no faltaron, porque ellos se comprometieron a salir adelante, a romper este círculo de la pobreza en el fondo. Ahora, yo les pregunto ahora, y me satisface y me llena de orgullo decirles que una gran mayoría de nuestros estudiantes se va a ir a estudiar, como ya tenemos mucho en la UFRO, en otras universidades, pero la mayoría en la UFRO, medicina. Se fueron al área de la salud, la gran mayoría, ingenierías, y eso, la verdad, es el resultado de un trabajo mancomunado como institución educativa. Orgulloso. Destaco específicamente. Francisco, en ese trabajo mancomunado que tú comentas, ¿qué participación tienen los apoderados? Porque a mí me da la impresión que para poder llegar a estos resultados debe haber efectivamente, y esto te lo planteo también a modo de ejemplo para otras comunidades educativas, el rol que juegan los apoderados, ¿no? Porque, te insisto, a mí me da la impresión que para poder llegar a estos resultados necesitas una comunidad, desde el punto de vista casi etimológico de la palabra, ¿no? La común unidad de todos los actores que participan en el proceso educativo, los apoderados, los profesores, los directivos y, por cierto, los alumnos. Entonces, en esa dimensión, ¿qué rol han jugado para llegar a estos resultados los apoderados? Es fundamental, somos una triada comprometida.
Y en esta triada, cuando uno de los tres actores no juega bien su rol, obviamente los objetivos no se cumplen. Lo que nosotros tenemos plasmado en nuestro proyecto educativo no se logra. El compromiso de los apoderados está preocupándose cada día de sus hijos, qué es lo que están haciendo en el colegio, cómo les va a revisar lo que están haciendo desde séptimo, revisar si tienen alguna tarea, revisar cómo les fue, consultar. Nosotros estamos haciendo unas reuniones que son una reunión muy nueva, la estamos llevando a cabo ya desde el 2019, que le llamamos una jornada de vinculación institucional. Hacemos participar a todos los apoderados y también nos preocupamos mucho cuando el apoderado no asiste. También hay una comunicación directa desde Inspectoría General, porque usted no asiste a la reunión. Ese es el compromiso que asume un apoderado al matricular a un estudiante con nosotros. Es decir, tiene que estar 100% vinculado con el proceso de su hijo y con los procesos del establecimiento también. Tiene que haber mucha participación. En esta reunión que menciono, tenemos una reunión que hacemos un cambio de actividades y cada uno del profesorado, de los equipos, están disponibles para que los apoderados pasen y no sea una reunión solamente con el profesor o profesora jefe. Eso a ellos les ha gustado bastante y nos ha dado muy buenos resultados. También puedo hablar de porcentaje de asistencia. Estamos casi en el 90% de asistencia a las reuniones de apoderados. Es decir, hay un compromiso. Si yo quiero que a mi hijo le vaya bien, yo tengo que estar presente. Eso es lo que nosotros le tenemos. También las expectativas están en ello. También tenemos que nosotros promover las expectativas en nuestros apoderados, como en nuestros funcionarios, las altas expectativas que tenemos con el apoyo que nos brinda también nuestro sostenedor, etcétera. Sí, a propósito de eso, estaba pensando, fíjate, en este modelo de liceos bicentenarios. ¿Te parece a ti que esto debiera ser un modelo que se replique también, no solo en las capitales regionales, sino también en las comunas? Porque a la luz de los resultados que ustedes han obtenido a lo largo del tiempo, no solo este año, sino también años anteriores, al parecer es un modelo que está dando resultados, ¿no? Entonces sería bueno, de alguna manera, reforzar la educación también en comunas, donde los resultados no necesariamente son los mismos que ustedes están presentando. Claro, yo lo que digo en mi discurso, siempre lo repito muchas veces, podemos llamarnos el nombre que tengamos como institución educativa. Esto va para todos quienes me estén escuchando de otros establecimientos. Estoy hablando de la parte humana. O sea, si a mí me dan un nombre bicentenario o me dan cualquier otro nombre como institución, si existe el compromiso que yo acabo de mencionar en esta triada, cuando hay un compromiso de los docentes, cuando el docente toma el curso a la hora, cuando el docente cumple una clase, cuando hay una cobertura curricular, cuando nos preocupamos de una cobertura curricular en el aula, la clave también es esa. Y cuando hay un compromiso por parte de los apoderados, cuando hay un liderazgo directivo de un equipo de gestión y equipo directivo, vamos a tener resultados buenos. Los resultados van a ser buenos si hay un compromiso de una comunidad, independiente sea bicentenario o no. Esa es la receta. La receta está en nosotros, en las personas que ocupamos un establecimiento. Es el compromiso. Lo creo. Yo creo que podemos, cuando hay un trabajo con cada una de las personas que la mamá, el papá crea que el hijo va a poder salir adelante, que va a poder tener un buen resultado. Sí, yo lo entiendo, fíjate, pero también hay que asumir que los liceos bicentenarios, bajo la mirada conceptual, basal, ¿no? Tienen, por ejemplo, una asignación presupuestaria mayor a la que tienen otros colegios municipalizados, por ejemplo. Y ese tema de los recursos está comprobado, por otro lado, de alguna manera, que quien invierte en educación va efectivamente a tener menos resultados. Y eso no necesariamente está asociado y lo hemos visto, digamos, se contrasta con la realidad. El que tengan más recursos no necesariamente está asociado al pago que hagan los papás por la educación, sino más bien de qué manera el Estado se preocupa efectivamente, a través de la cantidad de recursos que entrega, por las comunidades educativas. Entonces, bajo esa mirada te planteaba también la pregunta.
nosotros estamos recibiendo los mismos recursos que recibe cualquier establecimiento de acuerdo a la cantidad de matrículas de aquí de la comuna de Temuco. Voy a referirme acá por la realidad que yo conozco. Es decir, obviamente hay algún incentivo económico para el profesorado, pero más allá, el recurso, esto fue una inyección que se hizo de transformar este establecimiento el año 2012 para que pudiera partir como Liceo Bicentenario, con un proyecto que venía con un tema de selección de estudiantes que hoy ya no se hace por el sistema SAE de admisión escolar. Nosotros estamos atendiendo a estudiantes de la misma forma como cualquier otro establecimiento, que se acogió a la ley de inclusión, etcétera. Y los recursos son exactamente los mismos que cualquier otro. Hay establecimientos que reciben más recursos, obviamente, porque tienen más estudiantes, pero nosotros como liceo tenemos 420, nuestra capacidad es para 420 alumnos, y los recursos llegan de acuerdo a esa cantidad de estudiantes, de matrícula. Además que nos esté llegando algo extra todo el tiempo para poder hacer mejor. Tenemos el plan de mejora que lo tienen todos los colegios, que obviamente ahí es una columna vertebral que obviamente vino para apoyar los procesos, y esto el plan de mejora educativa está en todos los colegios. A propósito de lo que tú comentas, Francisco, en términos del SAE, ¿no? Hay críticas al sistema de admisión escolar en el sentido de que no permite que los papás efectivamente elijan el colegio donde quieren estudiar a sus hijos y se meten, voy a usar términos bastante coloquiales, se meten a todos en el mismo saco con el SAE, y es un algoritmo matemático, la tómbola le dicen algunos, el que finalmente decide. ¿Cuál es tu mirada sobre este sistema de selección? Porque te lo pregunto porque muchas veces las preguntas se generan y se realizan a actores políticos y no necesariamente a los pedagogos. Entonces, en la dimensión de pedagogo, en la dimensión de director de un colegio, de un liceo emblemático de nuestra ciudad, que está ahí donde las papas queman y está trabajando con este sistema, te hago la pregunta, en esa dimensión, ¿cuál es tu mirada? Y respecto del SAE y de las críticas que ha recibido en las últimas semanas. Bueno, veo muchas familias frustradas porque obviamente muchos quieren estar con nosotros en este establecimiento, quieren educar a sus hijos en el Liceo Bicentenario, y el año recién pasado postularon más de 500 alumnos para 70 cupos que nosotros declaramos en séptimo, y puedo ver todos los días personas que vienen a consultar si pueden estar, si hay algún cupo o algo. No tenemos cupos como liceo. Mi crítica o mi opinión personal con respecto al sistema SAE, yo creo que si nos vamos a la concepción de cómo fue creado esto, que obviamente también viene de la institución, ¿cierto? De que en el fondo le pusieron fin a la selección y a muchos factores que tienen esa relación. En su inicio, el sistema SAE dijo que le iba a otorgar la posibilidad a los estudiantes de su jurisdicción, es decir, los que estuvieran más cercanos a nosotros como liceo. Y resulta que ahora no es así, me han llegado alumnos de otras comunas. Es un tema que yo creo que no está siendo bien controlado. La verdad es que poco conozco de lo que pasa al interior de quienes controlan todo esto. Se habla de tómbola, se habla de un proceso, yo no sé si serán los primeros 70 que se matricularon, no sé cómo funciona ahí. Obviamente hay una situación aleatoria que están incorporando los estudiantes con nosotros. La verdad que frustra a muchas familias, hay muchas familias que obviamente quieren poner en otros colegios a sus estudiantes y el sistema los envía a otros. Hay muchas familias que también me dicen, yo quería que mi hijo estudiara, no sé, en el Mundo Mágico, y resulta que ahora lo tengo que recibir en el, no sé, Pablo Neruda, no sé, por decir un nombre de establecimiento, y eso a ellos obviamente no les gusta. Hay muchas familias que no están contentas con este proceso. Es decir, es un proceso de alguna manera mejorable, ¿no? El que se ha desarrollado con el SAE.
funciona en un 95, 98%, planteaba el ministro. Hay un margen que actualmente no funciona porque los papás rechazan efectivamente la designación que hace el sistema, porque no les gusta, porque queda lejos, porque, en fin, hay diversas razones, pero funciona en un 90 y tanto por ciento desde el punto de vista de la estadística, tiene buenos resultados, ¿no? Sí, bueno, siempre va a haber un grupo de familias que no van a quedar, no quedan contentas, pero hay otras que sí. O sea, hasta si estamos hablando de porcentaje de satisfacción, sí, es favorable para muchas familias también porque postulan y algunos dicen, no me saqué, por ejemplo, en el caso nuestro, me dicen, me saqué como prácticamente la lotería porque mi hijo quedó en el liceo que quería. Francisco Riquelme, director del Liceo Bicentenario, conversando con nosotros sobre los buenos resultados obtenidos por esta comunidad, por alumnos y alumnas de esta comunidad educativa en la última prueba de acceso a la educación superior. Francisco, te agradezco muchísimo esta conversación. Que tengas buena jornada. Bueno, gracias. Gracias, Patricio. Tú igual. Buena tarde.